Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Dicen que la sierra de Juxtlahuaca, en la Mixteca oaxaqueña, traga hombres desde antes de la conquista. Yo lo confirmé en 1984, cuando era cabo de transmisiones en la 23ª Compañía de Infantería No Encuadrada. Nos enviaron con la orden de instalar un puesto de observación y escuchar posibles radios clandestinos de la guerrilla. Éramos 8, el teniente Galván al mando, los cabos Ramos y yo, y 5 soldados rasos, muchachos flacos que aún olían a cuartel. Subimos por brechas de terracería hasta un claro donde la maleza se volvía un muro de oyameles retorcidos. Una neblina densa, gris, lechosa, se deslizaba entre los troncos desde el mediodía, aún con el sol alto. Nadie le dio importancia. En la sierra, el velo blanco es tan común como el canto de los tecolotes. Pero esa tarde la bruma parecía viva, más espesa a cada minuto, como si quisiera adherirse a la piel. A las 1700 horas plantamos las tiendas y tendimos el hilo telefónico hacia un punto alto donde instalé la antena portátil. Entre crujidos y chasquidos de estática, capté un murmullo de voz humana, no español, no mixteco, un gruñido grave seguido de un chillido breve que me erizó el vello de los antebrazos. Lo reporté. El teniente ordenó callar, dijo que quizá era un jaguar. Quise discutir, pero su mirada me clavó la lengua al paladar. El regimiento no toleraba nervios ni supersticiones. A las 2300 tocó la primera ronda de centinelas. Ramos y el soldado Valerio patrullaron alrededor del campamento 30 minutos. Volvieron tiritando, aseguraron que la niebla les tapaba la nariz. El teniente bufó y los relevó con Reyes y Oseguera. Entonces empezó el silencio. No silencio nocturno, sino la ausencia misma de sonido, sin insectos, sin viento, sin latir de corazón. Me sentí suspendido en una lona invisible. De pronto crujió el radio de campo. Un soplido, luego un golpe seco. Después, nada. Reyes no respondía a la contraseña. Oseguera tampoco. Salimos con lámparas y fusil, la luz devorada por la bruma en 1 metro. El olor a tierra húmeda se mezcló con un hedor dulzón, como perro muerto semanas atrás. El teniente se internó 10 pasos cuando gritó, alto, quien vive, lo perdimos de vista al instante. Corrí tras él. La neblina me lamía el rostro con gotas frías. Entonces lo vi, una silueta torcida, tan alta como el umbral de una puerta, encorvada sobre algo que crujía bajo sus garras. Desde mi ángulo, solo distinguí 2 ojos amarillos, oblicuos, igual que brasas agitadas por viento. Sentí que esos ojos no reflejaban luz, la emitían. Apretaron mi pecho con un puño que no era mío. Asomé el fusil, pero mis dedos se quedaron duros. La criatura giró el cuello, si podía llamarse cuello, y al cruzar mirada conmigo la neblina tembló. Oí un zumbido dentro de la oreja, luego un chasquido. El haz de la linterna parpadeó. La sombra huyó y el aire sacudió los pinos con un golpe seco, como el aletazo de algo que pesa quintales. Tardamos 15 minutos en encontrar a Reyes, tirado boca abajo. Su garganta era una V abierta que chorreaba oscuro. Oseguera nunca apareció. Regresamos cargando el cadáver. La tienda era un manicomio de sollozos. Todos menos Galván estábamos convencidos, aquello no era humano. Él escribió un parte escueto, 2 bajas por felino grande. Se procede con búsqueda. La madrugada transcurrió en vela. El hedor se adensó y la temperatura bajó hasta que el aliento salía vaporoso. Pedí permiso para encender la radio y solicitar extracción aérea. El teniente se negó. Sin ver al enemigo no hay retirada, murmuró. A las 0330 se escuchó un roce afuera, como bolsas arrastradas. Valerio, febril, quiso asomarse.
Lo detuve. Luego, algo raspó la lona de la cocina, zarpas largas que rasgaban la tela sin apresurarse. Galván ordenó fuego de supresión. 3 ráfagas iluminadas, la neblina palpitó con los fogonazos y volvió a tragarlo todo. En la penumbra escuchamos como algo se alejaba arrastrando los pies, rompiendo ramas. Al amanecer, la niebla no se había ido, se había espesado tanto que el sol era una moneda bronce detrás de un cristal sucio. Salimos a inspeccionar. Junto a la cocina, la tierra estaba removida y había huellas de pisada, pero no eran de hombre ni de animal, parecían pezuñas hendidas, solo que cada hendidura mostraba surcos de uñas, como dedos adicionales. Medían más de 15 centímetros. Allí mismo hallamos los restos de Oseguera, un brazalete con su nombre, empapado en sangre seca. El teniente cedió y autorizó evacuar. Desmontamos tienda y radios a toda prisa. Yo barrí frecuencias como loco, silencio absoluto, apenas chispazos eléctricos. A las 0830 iniciamos descenso por la brecha. La neblina nos acompañó, viva, ondulante, rebasándonos por los flancos. El hedor regresó, más denso, obligándonos a respirar por la boca. Abroché la máscara antigás. No ayudó. Al llegar a un claro, Valerio tropezó con algo. Gritó. Todos giramos los fusiles. Era la cabeza de Reyes, puesta sobre un tronco, los ojos desorbitados mirando al cielo. Ninguna mosca la rondaba, el frío parecía preservarla. Entonces la escuchamos, una carcajada profunda, ronca, que no venía de un punto fijo sino de todas partes. La niebla vibró. El soldado Pérez disparó al vacío hasta vaciar el cargador. Lo callé de un manotazo, pero el teniente ya perdió control de la tropa. Gritó órdenes que el viento apagó. Corrí hacia él, su cara estaba gris, intentaba hablar sin sonido. De entre la bruma emergió la criatura. Esta vez la vi completa, 2 metros, piel oscura cubierta de vello ralo, piernas de perro, torso humanoide, brazos largos que acababan en garras curvas. El rostro era mitad hocico, mitad gesto burlón, y al respirar agitaba la neblina como humo. El teniente apuntó, la cosa alzó una mano y su sombra abarcó una ceiba caída. Disparé junto con Ramos. Las balas atravesaron la figura, la bruma se cerró tras cada perforación, sin sangre, sin impacto. El ser se abalanzó sobre Galván, lo envolvió con su torso y lo arrastró hacia los pinos. Corrí tras ellos cegado por la adrenalina. Tropecé, caí de rodillas y escuché un crujido de hueso seguido de un gorgoteo. Cuando levanté la linterna vi la bota del teniente girar en el aire, aún con su pie dentro. El resto del cuerpo desapareció en la neblina, que súbitamente se disipó hacia arriba como absorbida por una chimenea invisible. Quedamos Ramos, Pérez, Valerio y yo, empapados en sudor helado, rodeados por troncos desnudos. Sin mando, escapamos cuesta abajo, resbalando en lodo y hojas. El hedor nos siguió. De reojo veía la sombra gigante deslizándose entre la arboleda, sin tocar el suelo, alimentándose de la misma niebla. Si parábamos para recargar, la silueta se acercaba hasta que podíamos oír un silbido húmedo, el aire entrando por una boca que no veía. Cada vez que daba un paso, la tierra vibraba. Al mediodía salimos del bosque a un camino de terracería donde una camioneta de la comunidad aguardaba con leña. El ranchero que la conducía nos miró y palideció, uniformes rasgados, sangre ajena pegada al rostro. Nos subió sin preguntar. Apenas arrancó, sentí la presión en el pecho por última vez. Al voltear hacia la sierra, la neblina colgaba en la frontera del bosque, como si una pared la contuviera. Dentro de esa cortina, 2 pupilas amarillas flotaban inmóviles, despidiéndose. Llegamos al puesto de mando avanzado a las 1630. El capitán médico certificó 3 muertos y un desaparecido. Yo di mi declaración entre temblores, omití la figura, hablé de un ataque de felino grande.
Ramos y Valerio callaron. Pérez, en SOC, soltó la verdad. Lo enviaron a psiquiatría militar bajo diagnóstico de trastorno disociativo. Una semana después, la zona de la incursión apareció marcada como área restringida en los mapas internos. Ninguna compañía volvió a recibir órdenes de patrullar ahí. Sin embargo, cada 2 meses, campesinos reportan cabras degolladas encontradas en círculo, sin una gota de sangre, y de noche se escucha un resoplido que baja con la bruma. Hoy, 40 años después, cuando las nubes se pegan a la sierra y el viento se amodorra, regreso a aquel hedor. Aprieto los puños hasta que los nudillos crujen, porque recuerdo que la criatura no sangraba. No era animal, ni espíritu, era la niebla misma. Y mientras existan valles donde el sol no penetre, seguirá buscando carne que arrastrar a su vientre blanco. Escribo esto temblando, porque juré no contarlo jamás, pero frío tras frío siento su mirada aún fija en mí, esperando que caiga de nuevo la noche. Entonces la niebla, voraz, emergerá sin prisa, y nada humano podrá detenerla. Río de Huesos. Yo era sargento primero de infantería y llevaba 9 años patrullando sierras y cañadas sin que nada me hiciera temblar. Sin embargo, aquella misión de reconocimiento en la Barranca del Tigre, Chihuahua, todavía me roba el sueño. El parte oficial solo hablaba de presencia de gavilleros, pero los mapas viejos que había hojeado en el Estado Mayor mostraban algo más. En 1994 un grupo irregular ahogó allí a familias enteras para amedrentar a los pueblos rarámuris que les negaban comida. No había registro fotográfico ni cuerpos recuperados, porque las crecidas de temporada arrastraban toda evidencia. Nuestro jefe inmediato, el capitán Castilla, nunca nos explicó por qué pernoctar justo en el cauce seco de ese arroyo olvidado. Solo cumplíamos órdenes y el ejército no acostumbra filosofar mientras monta campamentos. Instalamos las tiendas cerca de las últimas piedras húmedas del lecho. A mediodía el sol pegaba fuerte, pero un olor agrio, mezcla de carne rancia y agua estancada, viajaba en ráfagas irregulares. Mis hombres bromearon que quizá habría una res muerta río arriba. Nadie quiso admitir que aquello evocaba mortuorios cerrados. Enterré el presentimiento bajo disciplina, revisé las ametralladoras, asigné imaginarias y marqué sectores de tiro. Aún así, se me quedó grabado el silencio anómalo del monte. No cantaban chicharras, ni retumbaba el viento entre los pinos, era como si el barranco absorbiera hasta el murmullo de nuestras botas. Al caer la tarde, la bruma descendió antes de tiempo. Dejó el aire tan espeso que las linternas parecían tragadas por un humo sin olor, distinto del hedor que seguía latiendo. Mientras cenábamos raciones frías, los radios Motorola se inundaron de estática y chirridos que ningún operador pudo resolver. Pensé en interferencia, pero las baterías nuevas no chirrían de ese modo, menos al unísono. Cerca de las 21, asigné la primera guardia, el cabo Mendoza y el soldado Aldama. Me acosté respaldado contra una piedra, fusil sobre el pecho, y traté de repasar la cartografía en la mente para aplacar la zozobra. No dormí ni 20 minutos. Un chorro helado, parecido al roce de agua, me empapó la bota izquierda. Desperté sobresaltado, el cauce seguía seco, pero bajo la linterna descubrí un hilo oscuro serpenteando tierra adentro. El chorro brotaba de ninguna parte y tenía la densidad espesa de la sangre fresca. Mi sargento, ¿ve eso?, susurró Mendoza a mi lado, apuntando con su fusil. Antes de poder contestar, algo peor se apoderó del ambiente, un coro infantil, casi un rezongo, surgió entre los sauces de ruidos. No era eco ni viento, sino voces individuales que susurraban sílabas desconexas, como si sus gargantas hubieran tragado agua lodosa. Sentí la nuca arder de terror, era la primera vez que mi instinto de combate se reducía a un impulso pueril de correr. Aldama lanzó un grito. Giramos, a 5 metros, la figura semitransparente de un niño sin camisa se erguía con el tórax desgarrado.
El brillo de su piel goteaba líquido oscuro que se confundía con la tierra. Tenía los ojos abiertos, pero sin iris, como dos lunas lechosas. Extendiéndome la mano, articuló algo que no escuché, porque el silbido de un proyectil imaginario cruzó mi oído. Disparar hubiera sido inútil. Nos limitamos a retroceder, procurando no desbandar al resto del pelotón, que ahora salía de las tiendas entre maldiciones ahogadas y rostros lívidos. Aquello apenas iniciaba. A las 23, una ráfaga de aire pútrido arrastró el campamento entero a un delirante hospital de campaña que ninguno de nosotros montó. Camillas ensangrentadas, lámparas de acetileno invisibles y el traqueteo de maquinaria médica inexistente se sobreimpusieron a la realidad. Yo veía bisturíes oxidados pender de ramas y escuchaba quejidos de parturientas hasta que advertí que eran gemidos de ahogo. El arroyo seco empezó a resplandecer con un brillo rojo interno, como si la vena de la sierra se hubiera reactivado. Dentro de esa corriente imaginaria flotaban cráneos diminutos y manitas crispadas, chocaban entre sí sin avanzar corriente abajo, como si algo los impulsara en reversa, río arriba, hacia su origen macabro. Mendoza, poseído por un acto de piedad incomprensible, dio un paso al frente y tocó el líquido rojo. El alarido que soltó me horadó los tímpanos. Retrocedió tambaleante, la piel de su palma burbujeó, soltando vapor. Yo intenté arrastrarlo, pero mi bota se hundió en un fango hecho de vísceras imposibles, donde latían larvas blancas del tamaño de pulgares. Cada latido chisporroteaba como ascuas. Entonces comprendí que la barranca no era escenario, era la fosa misma donde décadas atrás ahogaron a inocentes y el suelo seguía digiriendo su memoria. Toqué el silbato de alarma. El capitán Castilla fue el último en salir de su tienda, pistola en mano, los ojos desencajados. Quiso imponer orden, pero el eco de los niños volvió, esta vez claro, no nos vayan a dejar aquí. Esa frase, repetida con tono suplicante, se incrustó entre los árboles. Nunca he oído nada tan triste ni tan acusador. El capitán perdió la calma, con voz quebrada ordenó repliegue inmediato a la arista sur. Ningún soldado objetó. Huimos entre sombras, abandonando víveres, lonas y el equipo de comunicaciones. El suelo temblaba con cada paso, como si abajo agitara un monstruo viscoso. Llegamos a un claro donde la luna era visible. Allí el horror tomó forma final, el arroyo, varios metros abajo, se iluminó por su cuenta y empezó a bombear un caudal invertido de sangre y cuerpos mutilados. Flotaban boca arriba, arrastrados pendiente arriba. Reconocí al niño sin camisa dirigiendo el cortejo, señalándonos con su mano incorrupta. Una corriente magnética tironeó de nuestras botas, costaba avanzar, igual que en un sueño de fiebre. El capitán cayó de rodillas, rezando en voz baja. Yo disparé al aire, quizá para romper el hechizo, quizá para recordarme que todo aquello seguía siendo territorio nacional y no una dimensión infernal. Cuando la primera luz rosada del amanecer tocó las copas de los pinos, el espectáculo se evaporó como humo. Donde había sangre, quedó únicamente grava reseca. Donde flotaban cuerpos, solo piedras negras. Las radios seguían mudas y Mendoza dormía con la mano vendada por la propia costra que le formé, pero vivo. Recogimos lo poco que quedaba útil y marchamos sin descanso hasta el poblado de Retiro. El doctor militar declaró insolación colectiva y alucinaciones por estrés. Más arriba, en la cadena de mando, se archivó el caso como incidente sin bajas ni contacto enemigo. Al pelotón nos obligaron a firmar una cláusula de confidencialidad, amenazaron con proceso de desobediencia si mencionábamos masacre alguna. Han pasado ya 17 años. Nunca regresé a la Barranca del Tigre, pero sueño con ella todas las noches. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver ese caudal rojo correr al revés, como si la montaña quisiera devolvernos cada pecado enterrado. El ejército seguirá negándolo, la historiografía dirá que no hay registro verificado. Yo sé que allí, bajo la grava,
late aún un río de huesos que no dejará de supurar mientras sus voces infantiles no encuentren descanso. Y sé, porque lo olí, lo palpé, que no existe campo de batalla más terrible que aquel donde los muertos claman verdad y los vivos callamos por órdenes. He narrado esto antes de que las pesadillas terminen por arrancarme la cordura. Quizá mis palabras no rescaten a los inocentes, pero al menos les conceden nombre. Si alguna vez se internan en la sierra y sienten un hedor dulce que no corresponde a bestia ni basura, huyan. Háganlo sin mirar atrás. Porque puede que ya estén caminando sobre el lecho de algún río que, en la oscuridad, todavía busca arrastrar la culpa de los hombres hacia la superficie. Maldición. La mañana en que entramos a San Miguel Cuesalapa, en la Sierra Norte de Puebla, yo ya llevaba 2 campañas antinarco a cuestas y la convicción de que lo había visto todo. Íbamos 8 hombres, 2 umbés, órdenes de localizar fosas clandestinas. El aire olía a resina de pino y diésel. Aún así, algo me apretaba la tráquea, una sensación densa que no venía del ascenso ni del peso del chaleco. Aquella señal tenue resultó ser el preludio de la noche más larga de mi vida. Nos recibió el comisario con café, pero la que dominaba la escena era una mujer diminuta de trenzas y chal bordado, doña Lidia Cruz, la curandera del pueblo. Habló despacio, sin temblar, a su único hijo, Urbano, lo habían levantado los ensontles, paramilitares del narco. Los vecinos decían que los gritos se oían en la barranca cada vez que el viento cambiaba. Ella no pidió justicia, pidió algo más simple y cruel, recuperar el cuerpo para velarlo. Acepté porque era lo correcto y porque mis hombres confiaban en mi temple, aunque en el fondo me inquietaba la calma de sus ojos de obsidiana. 3 días rastreamos veredas. El tercer amanecer hallamos a un campestre borracho dispuesto a hablar a cambio de no ser consignado. Siguió un ascenso hasta una cañada encajonada, el silencio ahí era tan total que nuestros radios soltaron apenas un siseo y luego murieron. Cavamos donde el soplón señaló. A cada palada, la tierra sudaba un olor metálico, y los buitres que orbitaban arriba parecían impacientes. Cuando apareció la mano momificada de Urbano, doña Lidia, que aguardaba apartada, alzó una vela negra y murmuró algo en un náhuatl áspero. No supe interpretar las palabras, pero sentí el frío más hondo que la sierra podía dar. En el campamento improvisado permití que velara a su muchacho. Tendí una lona verde de campaña como mortaja provisional. Ella derramó aguardiente sobre el pecho encharcado de moretones y quemaduras, mezclándolo con una tierra rojiza sacada de un morral. Después me miró con una gratitud desprovista de calor y prometió que el sufrimiento no quedaría impune. Creí escuchar promesa, pero quizás fue sentencia. Ordené sepultar el cuerpo en el panteón del pueblo y escribí el parte sin mayores detalles, convencido de haber cumplido. La primera señal llegó la semana siguiente, hallaron a Agustín el Carnero, gatillero de los Ensontles, colgado de una ceiba a 20 kilómetros, piel despellejada en tiras como si manos invisibles hubieran trabajado con paciencia quirúrgica. Lo raro no fue el estado del cadáver, lo raro fue que apareció dentro de nuestro perímetro, violando 3 cordones sin dejar rastro. 2 días después, un camión de la banda fue hallado incinerado en marcha, ruedas aún enteras, pero los 3 ocupantes adentro estaban petrificados, como volcados en sal. Reporté los incidentes, la superioridad atribuyó todo a ajustes internos. Yo empecé a dormir con un crucifijo bajo la almohada, y ni así. La noche del 16 de octubre salimos patrulla en columna. El cielo se espesó de nubes bajas, no había luna. A las 23:14, la radio crepitó un susurro ininteligible y luego silencio absoluto, como si algo hubiese absorbido las frecuencias. En la curva del kilómetro 32, la niebla se abrió y descubrimos un espectáculo imposible, 9 hombres armados, identificamos tatuajes de los Ensontles, formados sobre la carretera como si aguardaran revista, pero ya muertos.
No mostraban balazos, sus rostros estaban congelados en gestos de terror grotesco y sus botas clavadas en asfalto blando, fundidas como si hubieran pisado lava. Nadie dijo una palabra. Revisé un cuello, la piel, todavía tibia, se desintegró bajo mis dedos. Regresamos al cuartel con el hedor impregnado. Esa madrugada, el cabo Portillo empezó a gritar sin despertar, describía una sombra con labios de tierra, que lo besaba y le dejaba la boca llena de polvo. Al amanecer, lo hallé en su catre, lengua negra, tráquea obstruida con arena fina. Lo envié al hospital militar, murió en traslado. Respondí a los medios con evasivas sobre agotamiento. Mis hombres ya no cuestionaban, pero rezaban en voz baja antes de patrullar. El 22, fulguró la tormenta. Recibimos coordenadas anónimas de un rancho abandonado. Sospechamos laboratorio. Entramos por 3 flancos. En el granero, entre costales de químico, hallamos a Valentín Pluma Roja, segundo al mando de los Ensontles. Estaba sujeto a una silla con alambre, en la frente llevaba tallado un símbolo de espiral que reconocí, lo había visto en la vela de doña Lidia. Antes de que pudiéramos acercarnos, la madera crujió con un gemido antinatural y el techo cedió. No sobrevino escombro ni polvo, lo que cayó fue un enjambre de cuervos albinos, cientos, ciegos y chillando. Volaron sin tocar suelo, golpeando nuestras viseras, arañando la carne. Disparar fue inútil. Cuando la nube se disipó, el cuerpo de Valentín se había vuelto ceniza grisácea que el viento barría hacia la sierra. Dejé de dudar, supe que asistíamos a algo viejo, precolombino, más allá de la pólvora y la razón. Esa misma tarde, me presenté en la choza de doña Lidia. No llevaba escolta, sabía que mis hombres no soportarían entrar allí. La encontré hilando junto al féretro cerrado de su hijo. Olía a copal reciente. Le exigí que detuviera lo que fuera que había desatado. Su respuesta fue un suspiro tan antiguo como los montes. Dijo que las cuentas estaban casi saldadas y que a mí me correspondía decidir si daba la espalda o asumía la última deuda. Extendió una bolsita de gamuza. Dentro vibraba algo tibio, como un corazón diminuto. Lo tomé solo porque temí que dejarlo la enfureciera. En su puerta, antes de marchar, escuché un murmullo que no era voz humana, brotando de la tierra bajo el cajón. Esa noche abrí la bolsita en mi barraca vacía. Encontré un diente humano cubierto de savia reseca. Entendí el mensaje, el último objetivo era el comandante regional de los Ensontles, conocido como Tres Cruces. Su guarida estaba fuera de mi jurisdicción, para llegar debía cruzar 3 retenes corruptos y violar media docena de protocolos. Aún así, la misma lógica me empujaba, si no frenaba aquel ciclo, mi unidad seguiría siendo devorada por un enemigo que ya no podía enfrentar con fusiles. Conseguí órdenes de traslado para una supuesta logística y conduje solo. En el trayecto, los bosques parecían clausurados, ni un grillo. Cuando localicé la hacienda fortificada de Tres Cruces, los guardias estaban desplomados en charcos de vómito negro, aún con el seguro puesto en sus armas. Al ingresar al salón principal, vi al jefe recostado en un sillón de cuero bajo un foco desnudo. Sonreía con la mirada vacía, la piel de la cara se había tensado tanto que los pómulos se transparentaban. En su regazo descansaba la calavera de un chivo recién decapitado, la hiel aún goteaba. No estaba muerto, pero tampoco vivo, respiraba despacio, y cada exhalación era un bufido animal. Se oía a lo lejos un cántico rítmico, pero al abrir puertas encontré corredores vacíos. Comprobé su pulso, un latido cada medio minuto. Entendí que su castigo era la espera eterna. Salí con el mismo terror con que uno sale de un túnel colapsado. Al volante, la radio militar se activó sola, chisporroteó estática y después una voz de mujer pronunció mi nombre completo, despacio. Aborté la frecuencia y aceleré hasta espantar al motor. Llegué al cuartel al amanecer del 24. El aire lucía despejado, aunque los perros aullaban hacia el oriente.
Desde entonces, nada sucedió a los míos. No más cuervos, no más pesadillas. Los enzontles desaparecieron de la región en cuestión de semanas, como si un fuego subterráneo los consumiera. El alto mando lo celebró como una victoria decisiva y me ascendieron a capitán. Agradecí de labios hacia afuera. Por dentro, sabía que mi vida había sido empeñada. A veces despierto con el eco de ese cántico lejano y la certeza de que algún día vendrán a cobrar el favor. Mantengo el diente en un cajoncito metálico junto a mis medallas, late todas las noches a las 3, puntual como toque de silencio. Escribo esto porque me fallan las fuerzas para seguir callando. No temo que me tilden de loco, temo que otros, al leerme, pretendan repetir el acto de piedad que yo creí heroico. Si algún día una madre ensombrecida les pide ayuda para recomponer la dignidad de un hijo destrozado, recuerden que hay heridas que solo la muerte debe cerrar y que a veces la justicia de los vivos no basta. Donde la ley cesa, la penumbra avanza, y nada de lo que ahí se pacta se paga con monedas. Recen por nosotros, los que aún caminamos con el uniforme manchado de sombras. Porque la sierra, las ceibas y los barrancos son testigos mudos de un trueque oscuro que nadie podrá revertir. Y cuando las velas negras se consuman por completo, tal vez los huesos de Urbano descansen al fin, o tal vez sea mi turno de velar bajo tierra, mientras en la superficie alguien más toma una pala guiado por voces que solo su propio miedo le permitirá escuchar. Marca infernal. La versión que guardan los archivos oficiales de la Brigada de Reacción Hurón 13 menciona simplemente que, la noche del 14 de marzo de 2019, el destacamento fronterizo de El Saucillo, un nudo de trincheras y bodegas oculto entre cerros polvosos de Chihuahua, sufrió un conato de incendio accidental. Nada habla de los 14 hombres que no volvieron a hablar claro, ni del olor a azufre que siguió impregnado en los muros. Yo era cabo artillero en ese puesto y escribo esto porque ya no me queda otro blindaje que la confesión. Nos habían reunido soldados del ejército, elementos de la Guardia Nacional y 2 infantes de marina para custodiar un lote de armas decomisadas al crimen organizado. Era un inventario peligroso, lanzagranadas oxidados, cajas de munición perforante, chalecos bañados en sangre seca. El capitán Arévalo lo llamó cochinero ajeno. Aún así, firmó la entrega-recepción con la minuciosidad de un notario. El primer aviso de que algo no encajaba llegó con los perros. 3 pastor belga adiestrados para rastreo, capaces de ignorar metralla, se negaron siquiera a pisar la bodega sur. Se quedaron aullando hacia la puerta metálica, sus lamentos parecían rasgar la madrugada recién estrenada. El sargento Méndez intentó empujarlos con la voz, nada más, adentro, zafiros. Pero los animales retrocedieron, la piel erizada como clavos. Pensé en gases tóxicos o en algún coyote rabioso oculto entre costales, descarté supersticiones. Todavía era un soldado que creía que todo tenía un calibre o un protocolo. Al caer la segunda noche, empezaron los ruidos. Un arrastrar de cadenas, pesado y desacompasado, retumbaba en los pasillos de concreto hasta llegar a mi litera. Quise suponer que eran las cadenas de sujeción de un Humvee golpeando el chasis por el viento. Cuando salí a revisar, vi las cadenas colgando inmóviles, paralelas al suelo, como si las obligara una voluntad contraria a la gravedad. Mi linterna LED parpadeó y murió sin explicación. De regreso encontré una huella carbonizada en la plancha de cemento, un dibujo de pezuña, hendido a fuego en la piedra. Informé al capitán, ordenó silencio radial para no alarmar a la tropa. Nos repartió medallitas de San Miguel, las mismas que entregan en las ceremonias de fin de curso, y supe que él también sentía el temblor en los dedos. La tercera noche fue la última que conocí el sueño sin gritos. A las 2:17 horas un estruendo sacudió la bodega sur. Corrimos medio dormidos, fusiles en ristre. La puerta de acero, asegurada con candado naval y cadena de 3/4,
pendía de un solo gozne, el metal se había reventado como latón barato. Nadie había disparado, no había cortes ni explosivos. Dentro, los montones de armas lucían abiertos como cofres, pero nada faltaba. Al fondo, pegada a la pared, descansaba una silueta imposible. No medía menos de 2 metros, y su piel, si aquello era piel, brillaba como carbón al rojo vivo. Se erguía erguida, brazos cruzados, la cabeza coronada por 2 astas retorcidas. No hablaba, respiraba con un silbido que olía a petróleo y a estiércol ardiendo. Abrí fuego porque eso es lo que nos entrenan a hacer. 30 proyectiles SS-109 salieron de mi FX-05, 30 fogonazos que iluminaron la bodega. Las balas rebotaron en aquella cosa como perdigones contra acero. Cada chispa alumbraba los ojos del ente, pozos de brasa líquida. Los compañeros imitaron mi descarga. El estrépito era un martillo continuo que me hizo sangrar los oídos, sin resultado. Méndez arrojó una granada de fragmentación, explotó con la misma violencia con que se disipa una burbuja de jabón. Ni onda expansiva, ni metralla, solo humo que olía a incienso podrido. La figura avanzó un paso. El contacto de sus talones partió el piso y abrió surcos incandescentes en forma de siglas que ninguno supo leer. Sentí el calor perforarme la chamarra blindada, rozarme la piel, firmarme el miedo en los huesos. Entonces habló, o tal vez lo pensé, sus nombres ya están escritos. Las cuerdas vocales de esa voz parecían hechas de cadenas arrastradas por grava. El capitán, en un arranque que jamás creí ver en un hombre tan estricto, sacó su libreta de servicio, esa que usamos para bitácoras, y empezó a escribir desesperado los apellidos de toda la unidad, como si intentara ganarle el trazo a una entidad superior. La tinta no firmaba, la punta se quebraba, el papel se ennegrecía antes de tocarlo. Cuando levantó la mirada se quedó inmóvil. Dicen que un soldado no debe soltar su arma, pero el G3 del capitán se le resbaló como si pesara 100 kilos. Cayó de rodillas y no lo volvimos a escuchar. No sé qué fuerza nos desalojó, pero segundos después estábamos fuera, mirando la bodega arder en un fuego verdoso, ajeno al ventarrón de la sierra. El infierno personal de cada cual se reflejaba en esas llamas. No recuerdo haber gritado, recuerdo, sí, el silencio absoluto del resto del campamento. Nadie más, ni centinelas ni cocineros, salió a ver la hoguera imposible. El mundo parecía encerrado detrás de un vidrio grueso. A las 4 horas llegó un helicóptero U-60 sin insignias. Descendieron 3 hombres con trajes ignífugos negros, sin grados ni nombres. Nos obligaron a entregar armas, teléfonos y libretas. Tomaron declaraciones fragmentadas y las sellaron con cintas color carmesí. Vi cómo depositaban las hojas en portafolios que rezaban censado Q-17. El oficial al mando, un coronel sin apellido a la vista, nos recordó que habíamos firmado cláusulas de silencio operativo. A quien rompiera la discreción, lo esperaba prisión militar. Antes de subir al helicóptero lanzó un último vistazo al suelo, los surcos carbonizados seguían allí, frescos, como líneas todavía humeantes. Los nombró firma térmica anómala y ordenó el vertido de concreto nuevo. Volvimos a ser centinelas de nada. Con el amanecer nos dispersaron a cuarteles distintos. A mí me destinaron a mantenimiento de vehículos en Querétaro. De noche, los motores apagados resuenan como si alguien agitara cadenas bajo el capó. Puedo oler azufre mezclado con diésel. He visto al capitán Arévalo en perfiles de la brigada, ya no escribe, lleva la mirada clavada en algo que nadie más ve. Méndez, el del perro, pide guardias junto al crematorio de la base, dice que allí el olor a carne quemada le resulta tranquilizador. Un día, limpiando mi equipo, descubrí una mancha en la pechera antibalas, el contorno exacto de una pezuña, como si alguien la hubiera marcado con hierro al rojo. Intenté lijarla, cubrirla con pintura en aerosol, nada. Siguió allí,
palpitando tenue bajo la luz fluorescente. Dormí con la certeza de que aquella huella latía igual que un corazón ajeno pegado a mi pecho. Las pesadillas no distinguen turnos. En ellas escucho pasar lista a una voz hueca, pronuncia mis datos, grado, matrícula, y después un número que no aparece en mi expediente. Me despierto con la sensación de haber firmado un pagaré por mi alma. Oigo el tableteo de fusiles que no disparan plomo, sino nombres, y cada nombre se clava en la carne levantando ampollas. Hoy han citado a los sobrevivientes del Saucillo para exámenes psicológicos de rutina. La circular lleva un sello idéntico al que vi en los portafolios carmesí. Nos piden llegar sin equipaje. Yo empaqué esta confesión en un sobresellado con cera. Si el lector la tiene en sus manos, significa que mi nombre cumplió turno en esas libretas que ningún fuego terrenal puede borrar. No busco absolución, apenas advertir a quien crea que la disciplina y los pertrechos blindan contra lo imposible. Cuando el diablo se presenta con las credenciales correctas, las balas no silban, ríen. Y cada carcajada deja inscritas sus iniciales en la piedra, en la piel, en la historia que uno intenta callar. Porque la marca no se quema hacia afuera, sino hacia adentro, y solo la nota quien cierra los ojos antes de dormir. Allí, entre el último parpadeo y la primera punzada del miedo, vuelve a formarse la puerta que nunca debimos abrir y la pezuña que promete pasar lista una noche cualquiera en perfecto orden militar. Cuartel de sangre y azufre. Nunca tuve miedo de los vivos. En mi libreta de servicio figuran enfrentamientos con sicarios, incursiones nocturnas en la sierra y patrullajes interminables bajo lluvia de balas. Pero lo que ocurrió en el destacamento de la Estacada, Sonora, en abril de 2023, fue otra guerra, una que no admite partes oficiales ni condecoraciones, porque la travesía fue contra algo que no muere. Éramos 6 soldados de la 45ª Zona Militar destinados a custodiar un antiguo puesto de radio abandonado en la línea estatal. Decían que lo reactivarían para enlazar drones con la frontera, pero aquello era un cascarón, muros cuarteados, cableado expuesto como vísceras y un generador diésel que jadeaba como perro agotado. Aún así, la orden era clara: mantener la posición durante 10 noches mientras llegaba el personal de telecomunicaciones. La primera señal extraña se presentó la tercera madrugada. A las 2:14, todas las luminarias exteriores se apagaron al mismo tiempo, el generador seguía encendido, pero ni un solo foco respondía. Al revisar los fusibles, hallé que el cobre estaba carbonizado como si hubieran aplicado un soplete directo. Ese olor áspero a metal quemado me marcó la nariz desde entonces. En el relevo de las 3:30, el soldado García avisó por radio que un hombre grande cruzaba el camino de terracería. Pensamos en un coyote o un maderero perdido, pero García insistió: trae uniforme negro y casco rojo. Alcancé mi rifle FX-05 y salí con el teniente Córdoba. La luna caía completa y blanca, aún así, el terraplén parecía tragarse la luz. Encontramos huellas, botas reglamentarias, número 46, fundidas en la grava como si las suelas hubieran estado al rojo vivo. Al acercar la mano, el calor me pellizcó los dedos a través del guante táctico. No había fuego alrededor, ni siquiera un cigarro encendido. Córdoba ordenó alto y avance táctico hacia la caseta de vigilancia vacía. El silencio se encogía como piel bajo agua fría. Entonces, sin viento, sin ramas que crujieran, la cadena del portón principal se rompió sola, el candado voló 1 metro y aterrizó chisporroteando. Fue un chasquido corto, pero lo sentí en el estómago, la vibración de algo que no admite cerrojos. La silueta surgió del lado opuesto del patio, alto, más de 2 metros, uniforme antimotines absolutamente negro, sin insignias. El casco era de un rojo que parecía moverse, como brasa viva. No corría, avanzaba despacio, seguro,
como si ya conociera cada ladrillo del cuartel antes que nosotros. Córdoba gritó la clave de detención. No hubo respuesta. 3 de nosotros abrimos fuego en ráfaga controlada. Las líneas incandescentes rasgaron la oscuridad y rebotaron. Las balas tintinearon contra la grava como semillas de metal inútil. Fue peor que si hubiésemos fallado, significaba que algo desviaba el plomo. El ente ni siquiera se inmutó. Dio un paso más y el aire olió a azufre mojado en sangre fresca. Sentí un quemón en la sien, no era dolor físico, sino un latir ajeno que entraba por los oídos y presionaba desde adentro, como si mi mismo centro fuera el posible blanco. Nos replegamos al almacén de víveres. Las luces internas parpadearon una sola vez y se extinguieron, salvo el piloto rojo de la radio. Trancamos la puerta con un barrote y apuntamos al pasillo. No hubo ruido de pisadas. Nada. Solo aquel pulso metálico en la cabeza. Entonces el suelo vibró. Cada bote de raciones se agitó levemente. La chapa se calentaba, rojiza, como si la puerta respirara fuego. Por la rendija inferior se filtró un humo delgado, cobrizo, y al contacto con la humedad del piso se solidificaba en pequeños cristales negros. El soldado Pérez rezó. Nadie lo cayó. El teniente pidió refuerzos por frecuencia 77. Silencio. Ni un chasquido de estática. La radio seguía encendida, pero aquel piloto rojo lucía ahora más brillante de lo normal, lacerante. Noté que cambiaba de intensidad como un pulso, idéntico al latido que me retumbaba detrás de los ojos. Sin aviso, el candado interior se partió en 2. La barra de acero se arqueó como plastilina y cayó al suelo, humeando. La puerta se entreabrió un palmo. Más allá, el pasillo lucía negro como un túnel sin fin, la brasa del casco flotó al fondo, intacta, sin cuerpo aparente. Córdoba perdió la compostura. Lanzó su última granada de fragmentación. Ruido, esquirlas, polvo. Cuando el humo disipó, el casco seguía allí, ileso, suspendido en medio del pasillo, como si se burlara de la noción misma de explosión. Decidimos escapar por la salida de servicio, un vano que daba a los arbustos y al viejo depósito de agua. La puerta era de lámina fina, aún así costó abrirla, como si el metal pesara el doble. Cruzamos uno a uno y corrimos hacia la barranca. Al voltear, vi el casco rojo asomado en la penumbra, sin cuerpo, girando lentamente hasta quedar fijo hacia mí. Sentí un golpe de calor tan real que me arrancó un grito. El teniente tropezó. Cuando lo ayudé a levantarse, noté que sus huellas estaban marcadas con un reborde quemado, iguales a las que habíamos visto en la grava. Su suela humeaba. Él no sentía dolor, pero cada paso dejaba una mancha negruzca, como si algo lo marcara. En la colina, el generador emitió un gemido y murió. El cuartel quedó sumergido en una negrura absoluta. Solo quedaba el brillo espasmódico del casco, ascendido ahora al techo del patio, imposible, flotando como un farol sanguíneo sobre la construcción. Alrededor, la noche se encendió con chispas rojas que planeaban como insectos ígneos, formando símbolos que no sé describir, curvas imposibles, geometrías que cegaban los ojos y la razón. Las rocas a nuestros pies se partían con estallidos secos, el suelo respiraba llamas subterráneas que lamían las raíces. El calor me drenaba la garganta y cada inhalación sabía a hierro fundido. Comprendí que no era fuego natural, era un hambre que buscaba carne viva. Para entonces mi mente solo repetía un verbo, huir. Pero mis rodillas se clavaron solas. Mi cuerpo no me obedecía, era como si la gravedad hubiese cambiado de dueño. A metros, Córdoba forcejeaba contra un enemigo invisible. Sus ojos se hundían, ensangrentados, como si lo vaciaran por dentro. El soldado Pérez vomitó un chorro negro, petróleo hirviendo. Débil, arrastrándome,
alcancé un viejo pozo de sondeo usado en la Segunda Guerra Cristera. Su borde de concreto estaba fresco, casi frío. Me aferré a él con la última noción de realidad que quedaba. Algo rugió detrás, un bramido profundo, mitad motor, mitad bestia, cargado de órdenes que ninguna garganta humana puede emitir. No recuerdo cómo crucé la linde del cuartel. Solo sé que la oscuridad se detuvo justo en la línea donde empezaba el matorral seco. Me incorporé entre agaves silvestres y vi el casco rojo por última vez, suspendido sobre la torre de radio, girando tan despacio que la noche parecía retener el aliento. Una lengua de brasa se deslizó del visor y cayó como lágrima incendiaria. Cuando toqué mi pecho, el crucifijo reglamentario de acero se había derretido, su forma quedó anudada a la cadena en un nudo imposible. La quemadura me cicatrizó en horas, dejando la silueta de un espiral torcido sobre la piel. Amanecía 30 kilómetros, caminando sin memoria por la carretera a Imuris. Un trailero me encontró tambaleante, deshidratado, con el uniforme cubierto de polvo negro que olía a azufre y sangre. Me llevó al destacamento principal. Los médicos certificaron agotamiento agudo y delirio febril. Les narré todo, nadie registró mi declaración. Las cuadrillas enviadas al cuartel de la estacada solo hallaron muros carbonizados y equipo derretido. Ni rastro de mis compañeros. El expediente concluyó que fuimos víctimas de incendio de origen desconocido. La milicia archivó el caso, la prensa ni siquiera se enteró. Solicité mi baja definitiva bajo artículo 43, pérdida de confianza y trauma psicológico irreversible. El coronel firmó sin mirarme a los ojos. Yo ya no era apto, mi sombra se alargaba en forma de cornamenta cuando quedaba a contraluz y eso espantaba al resto. Escribo esto desde un cuarto rentado en Ures. El suelo aún huele a caucho quemado cada madrugada. A veces el foco del pasillo palpita rojo y al parpadear veo huellas chamuscadas que se mueven solas hacia la puerta. Sé que el casco me busca, sé que volverá para cerrar una guerra que jamás debimos iniciar. Renuncié para salvar mi vida, pero la vida ya no me pertenece. Quien caminó en la estacada no era un soldado enemigo, ni un criminal, ni siquiera un demonio del libro. Era el dueño del fuego que combustiona almas. Y yo, como testigo, soy solo otro trozo de brea esperando la chispa final. Cuando eso ocurra, pido que nadie abra la puerta. Pido que nadie dispare, las balas no sirven. Pido que recen si aún creen que la oración pesa más que el hierro líquido del infierno. Porque el infierno, les juro, usa casco. Fuego sin nombre. Yo era el teniente Joel Silva, adscrito a la unidad de reacción inmediata de la Fuerza Aérea Mexicana. A inicios de 2020 nos desplegaron en lo alto de la Sierra de Durango para custodiar el antiguo aeródromo de Santa Lucía de los Sauces, clausurado desde los años 80. La pista se había convertido en un retén improvisado contra rutas de traslado de combustibles robados. En el extremo sur del complejo, un cuarto subterráneo de muros ennegrecidos llevaba un código pintado con estencil, módulo 7. Nadie sabía su origen. La orden no escrita era simple, mantenerlo sellado. La primera noche, al revisar inventario, descubrí que el candado exterior estaba reciente, pero la bisagra soldada al marco lucía derretida en la parte interior, como si algo hubiera intentado forzarla desde adentro con calor extremo. Apunté mi linterna por la rendija, solo vi oscuridad y olí metal quemado. Archivé la anomalía. En la Fuerza Aérea abundan historias, la mayoría mueren al amanecer con el café y las bromas. Al tercer día hubo tormenta eléctrica. Una descarga quemó el generador. El destacamento quedó a merced de baterías de respaldo y linternas débiles. A las 2:40 horas, el cabo Ríos llegó jadeando. «Señor, hay luz bajo la puerta del módulo 7».
Atravesamos el pasillo inundado por filtraciones y vimos un resplandor anaranjado danzando bajo la rendija, como brasas agitadas por viento que no existía. La temperatura del aire subió, mi aliento se hizo humo espeso pese al calor, un fenómeno imposible. Di la instrucción de armar posiciones y quitar el candado. Cuando el cabo Méndez encajó la barreta, su fusil FX-05 emitió un chasquido y el cerrojo quedó trabado. Intentó desenmarañarlo, la palanca se partió como vidrio. Al mismo tiempo, mis cargadores se sintieron huecos. Revisé, los proyectiles estaban ahí, pero las balas parecían de cera gris. Ningún arma funcionaba. Aquello succionaba la voluntad de disparar igual que había succionado el metal. Empujamos la puerta entre los cuatro. Se abrió apenas lo suficiente para mostrar un corredor estrecho, revestido de azulejos carcomidos. Un aliento fétido, mezcla de carne rancia y azufre, nos envolvió. Adentro, una luz viva latía desde la cavidad posterior, como el interior de un horno. Recordé reglas básicas, nunca avanzar sin ruta de escape. Pero la luz nos reclamaba y retroceder parecía deshonroso. Pedí 2 voluntarios. Nadie respondió, aún así di el paso, sintiendo cómo las botas se pegaban a las baldosas que chisporroteaban, dejando huellas carbonizadas. 20 metros más adelante se abría una cámara circular. El piso era una rejilla metálica sobre un foso incandescente. En el centro, sujeto por cadenas ennegrecidas, se erguía un torso humanoide, despojado de piel, huesos relucientes como cerámica al rojo vivo. Su altura desafiaba la bóveda, el cráneo rozaba la cúpula tiznada. No tenía ojos, pero de las cuencas emanaba un resplandor rojo sangre que palpitaba al ritmo de una respiración sobrenatural. El aire vibraba como motor viejo. Cada exhalación abrazaba la piel. Una voz sin labios, resonando en mi cabeza, articuló algo que no era español ni latín, pero transmitía un mandato primitivo: rómpeme. Instintivamente apunté mi linterna al rostro de esa cosa, el vidrio estalló, lanzando chispas verdes. El cabo Ríos, detrás de mí, cayó de rodillas, se cubrió los oídos y comenzó a convulsionar. Su uniforme se chamuscó formando símbolos en espiral. Quise ayudarlo, sin embargo mis músculos obedecían otro centro de gravedad, uno que nacía en la criatura. Estaba siendo arrastrado, no por cadenas físicas, sino por la culpa que cada soldado carga, órdenes que acatamos, pecados que callamos. De pronto cesó la vibración. El monstruo giró el cuello hasta que crujió, como madera húmeda. Percibí, más que vi, una sonrisa hendida en fuego. El tinte rojizo cambió a un blanco cegador, el calor se convirtió en frío agudo. Sentí cristales de hielo formarse en mis pestañas mientras el foso llameante se apagaba, dejando un vacío negro que absorbía el sonido. Ríos dejó de convulsionar y permaneció inmóvil con los ojos abiertos, sin luz en las pupilas. Entonces la figura dio un paso. Las cadenas se derritieron como plomo. El metal cayó sobre la rejilla y la atravesó. Al primer impacto, un eco metálico se expandió por el corredor, dejó de ser sonido y se volvió migraña sólida. Mis hombres salieron corriendo, me quedé paralizado en medio de una tormenta de cuchillos invisibles. La voz retornó: libérame por completo y conocerás la paz que buscas. Pensé en mi hija, en las cosas que prometí no hacerle pasar. Recordé los cadáveres de civiles atrapados entre fuegos cruzados, los informes alterados para maquillar jornadas. Esa entidad me ofrecía redención o condena, quizá ambas, y usaba mi memoria como palanca. Sentí la tentación de rendirme, pero entonces vi el pecho de Ríos aún elevándose apenas. Estaba vivo. Si la criatura salía, ¿qué destino tendría el resto del mundo? Di un paso atrás, tanteando el corredor. El suelo vibraba. De la rejilla emergieron brazos esqueléticos en llamas que intentaron sujetarme. Arranqué la placa de identificación de mi chaleco y la arrojé al abismo para distraerlos.
Corrí con el cuerpo contra la pared, evitando mirar atrás. Cada segundo la oscuridad se deslizaba sobre mis botas, como aceite. Al alcanzar la puerta, grité para que la cerraran. Mis hombres, pálidos y temblorosos, empujaron conmigo. Costó 3 intentos, la presión desde adentro era colosal. Cuando al fin encajó el marco, soldé el metal con un soplete de emergencia que colgaba en el pasillo. Aún así, el acero irradiaba frío. Sentí que latía, como si el cerrojo ahora fuera parte de la criatura. Al amanecer llegó doña Felipa, una curandera que vivía en el rancho contiguo. Traía un rosario de obsidiana y un cuenco de sal gruesa. Contó que, en 1979, prisioneros federales excavaban túneles para ampliar la base. Uno de ellos, un asesino de nombre Víctor Isunza, se obsesionó con textos prohibidos hallados en una hacienda abandonada. Juraba que podía quemar su alma para escapar a otra forma de existencia. La madrugada en que lo encontraron, ardía sin llama dentro de la celda, riendo entre crujidos. Sellaron el pasaje y nadie habló de ello. El módulo 7 era su santuario sellado con miedo. Mientras la anciana hablaba, escuchamos un golpe sordo contra la puerta. Luego otro, más lento, acompasado con los latidos de mi corazón. El metal ya no estaba frío, ahora sudaba agua salobre que corroía la pintura. Doña Felipa extendió sal en un círculo y pronunció oraciones que parecían rasgar el aire. Sus palabras invocaban santos y nombres indígenas mezclados. El golpe cesó. El silencio resultó aún más aterrador, un pozo sin eco. Acto seguido, la anciana nos pidió marcharnos antes de la siguiente luna nueva. Sus ojos anegados anticipaban que nada humano podría sostener ese candado para siempre. Vi a Ríos, aún convaleciente, sus manos temblaban sosteniendo una taza. Tenía la mirada vacía, como si la voz siguiera dentro de él. Ordené la evacuación del puesto esa misma tarde. Reporté el incidente como fallo estructural grave. El mando aceptó sin preguntas, quizá por conveniencia o porque el horror huele a burocracia y lo ignoran. El Cando descendió la sierra bajo una lluvia densa que olía a ceniza. Miré por el retrovisor la torre oxidada del retén, el candado relucía al sol poniente, pero la puerta parecía respirar, ensanchándose apenas con cada soplo oculto. Entendí que aquello no era contención, sino tregua. Hoy escribo estas líneas desde una clínica militar en Saltillo. Las radiografías de mi pecho muestran pequeñas sombras ovales adheridas a las costillas, como carbones encendidos a punto de apagarse. El médico las atribuye a artefactos de la máquina, yo sé que son semillas del fuego al que me asomé. Algunas noches me despierto con un calor que no proviene de mi piel, sino de algo que late en otro plano y me llama por mi nombre completo, incluidas las culpas que no he confesado. Mantengo a la mano un frasco de sal gruesa y un encendedor vacío. No sé cuál de los dos usaré primero cuando sienta que la puerta se abre dentro de mí. Solo espero que, si llega ese momento, tenga valor para consumirme a oscuras antes de que la criatura encuentre un nuevo huésped. He visto la forma de un fuego que no se apaga con agua ni con ausencia de oxígeno, un fuego que devora la noción misma de absolución. Fue encerrado por cobardía, no por misericordia. Y cada latido mío es un recordatorio de que la cobardía sirve de cerradura, pero no de muro. Por eso escribo, para que, cuando las bisagras cedan y el candado deje de latir, alguien sepa que no se combate aquello con balas ni con rezos aprendidos. Se combate quemando primero las propias sombras y aceptando que el verdadero retén no está en la puerta, sino en el alma que aún no hemos condenado. Fuego en la salmuera. Soy el cabo primero Iván Retana, Infantería de Marina, matrícula 498.601. Juro sobre mi uniforme que lo que voy a relatar ocurrió la noche del 12 de noviembre de 2021 en los restos del antiguo salinero de la Laguna Madre, litoral de Tamaulipas.
No busco gloria ni compasión, solo necesito que alguien sepa por qué cierro los ojos y aún veo brasas debajo del agua. Nos desplegaron tras un informe anómalo de radar, una señal térmica fija, demasiado grande para ser un pesquero y demasiado fría para un motor encendido. La imagen se clavaba sobre un caserón derruido que había servido, décadas atrás, para almacenar sal. El capitán Jara, rostro de granito, voz de trueno, formó a la escuadra y ordenó reconocimiento terrestre. El viento traía un olor espeso, mezcla de yodo rancio y madera podrida. Llegamos al caserón poco antes del crepúsculo. Las paredes, devastadas por huracanes y saqueos, dejaban pasar la luz como cuchilladas naranjas. Mientras asegurábamos el perímetro, mi compañero, el marinero Burgos, halló un boquete oculto bajo tablones resquebrajados. Al apartarlos, emergió una corriente de aire que olía a mineral quemado. Enfocamos linternas, aparecía la bóveda de un túnel descendente, revestido de piedras afiladas, con rastros de hollín reciente. No era el pasaje habitual de contrabando. Las paredes lucían runas talladas a mano, cruces invertidas, sigilos antiguos, huesos de aves encajados en forma de flechas que apuntaban hacia abajo. El capitán ordenó avanzar en fila, yo fui tercero, entre Sánchez y Burgos. Llevábamos radio táctica, pero la señal se volvió estática al tercer escalón. No había eco, solo un zumbido interior que parecía rebotar en mis costillas. 30 metros más abajo, el túnel desembocó en una cámara circular excavada en la roca salina. Allí encontramos un altar de costillas humanas soldadas con alambre oxidado, formando una espiral que se elevaba hacia el techo. Dao vértice colgaba una máscara de cabra tallada en madera verde, y bajo ella, un hombre arrodillado con la cabeza cubierta por un capuchón de lona militar desgarrada. Sus manos estaban atadas con cuerda de pesca, respiraba lento, como si la sal le pesara dentro de los pulmones. El capitán hizo la seña de alto. Nadie habló. El silencio era tan opresivo que oía el pulso brotar en mis sienes. Cuando di un paso, la linterna iluminó el suelo, cada bloque de sal tenía escrito nuestro primer apellido con carbón fresco. Retana, Sánchez, Burgos, Jara. También el de otros compañeros desplegados en superficie. No tuve tiempo de procesar el espanto, el hombre levantó el rostro. Lo que vi no era exactamente un hombre. Tenía la piel agrietada como charola de barro y los ojos eran dos carbones candentes, sin iris, respirando luz anaranjada. No parpadeaba, la llama crujía dentro de las cuencas. El capitán se acercó con el fusil apuntando al pecho ajeno, quizá buscando pulsar la amenaza, pero aquella figura sonrió sin mover labios. En mi radio solo chisporroteó un crujido, como madera húmeda en el fuego. El encapuchado articuló palabras en un castellano que parecía reptar. Tarde, llegaron. No eran gritos, eran burbujas de aire hirviendo. El capitán mantuvo el temple, pero sus nudillos palidecieron. Dio la orden de extracción inmediata y solicitó refuerzos, aun sabiendo que la señal estaba muerta. Entonces ocurrió. Las luces parpadearon. No hubo viento ni temblor, solo un chasquido dentro de nuestros oídos. La máscara de cabra se encendió como antorcha y el altar de costillas se iluminó desde dentro. Cada hueso ardía sin consumirse. El encapuchado se puso de pie con una ligereza imposible. En un segundo se plantó ante el capitán, 3 metros evaporados, y exhaló un aliento sulfuroso que empañó el visor táctico de Jara. El fuego reflejado en su pupila convulsionó, multiplicándose en espirales. Con un rugido seco, el capitán disparó. El proyectil perforó el pecho enemigo, pero no brotó sangre. La criatura atrapó la bala entre 2 dedos ennegrecidos y la dejó caer, aún girando en el aire. Sonrió con un crujido de ramas. Su voz reptó otra vez, no se rescata lo que ya es mío. El túnel empezó a crujir. Cristales de sal se desprendían como cascabeles. Burgos gritó algo,
pero la palabra murió en un estallido de estática. Yo apunté al rostro incandescente y disparé 3 veces. La luz pareció absorber los impactos. La criatura giró hacia mí. Sentí un golpe invisible en el estómago y volé contra la pared. El casco amortiguó el impacto, pero el dolor se me metió en la espina dorsal. Entre bruma y polvo, distinguí al capitán encajando bayoneta y lanzándose en un último intento. La sombra esquivó, posó su mano sobre el pecho de Jara y, sin esfuerzo, lo empujó contra el altar. Un relámpago interno surcó las costillas ardientes, el cuerpo del capitán quedó pegado, petrificado, como si la carne se hubiera fundido con la sal. Los ojos de Jara se apagaron sin cerrar párpados. Sánchez y Burgos me alzaron, huimos a trompicones. El túnel vibraba. Detrás de nosotros, el altar rugía con una risa hueca y metálica. Trepamos los escalones entre derrumbes de sal y madera. Cuando vimos la abertura exterior, el cielo estaba enrojecido como carne magra bajo una linterna. Al emerger, el viento salado nos golpeó con furia y arrastró un grito que no pertenecía a garganta humana, un bramido circular que parecía girar alrededor del caserón. Logramos alcanzar la patrulla costera, jadeando, rostros cubiertos de salmuera y sangre. El subteniente Velarde, que coordinaba fuera, quiso saber dónde estaba el capitán. Burgos solo balbuceó una frase: se lo tragó la luz. Velarde exigió explicación. Entonces, el túnel colapsó. El caserón entero se vino abajo en una nube blanca. La estructura se hundió como si el suelo hubiera recibido una mordida gigante. En el radio central, la interferencia cesó un instante. Se oyó la voz de Jara: no, rescaten, repito, no rescaten. Después, silencio absoluto. El parte oficial concluyó que fue un accidente estructural. Los peritos culparon a filtraciones y minería ilegal. Nadie explicó por qué las balas extraídas de nuestros cargadores tenían la punta derretida, sin haberse disparado. Nadie comentó las marcas con nuestros apellidos en los bloques de sal recuperados entre los escombros. Se ordenó confidencialidad y psicólogos civiles nos visitaron una sola vez, repitiendo la misma frase: trauma de combate. Pero las huellas permanecen. Burgos desapareció 2 meses después, hallaron su chaleco táctil viendo flotando en un estero. Sánchez pidió baja médica, dijo que cada noche despertaba con la boca llena de sal y la lengua partida en 2. Yo sigo en activo, aunque mis manos tiemblan al escribir esto. Hace 3 semanas, patrullábamos frente a la refinería de Ciudad Madero. Recibimos una alerta de calor mínimo, casi idéntica a la de aquella noche. El nuevo capitán ordenó ignorarla, sin confirmación por radio: no hay rescate. Mientras asentía, miré el horizonte, en la línea que separa agua y sombras, una silueta se erguía sobre salpicones de espuma, sosteniendo una máscara de cabra que ardía sin consumir madera. Sus ojos, 2 carbones, giraron hasta encontrarme. Y comprendí que la orden llega demasiado tarde. Lo que aquella criatura reclamó no fue el cuerpo del capitán, sino nuestro nombre grabado en sal eterna. Escucho la sal crujir cuando cierro los párpados. Huelo el fuego húmedo de aquel túnel cada vez que el oleaje golpea la borda. Sé que llegará otra señal, otro pozo abierto, otra cámara circular que lleve mi apellido escrito. Entonces, la sal terminará de tragarse lo que queda de mi luz humana. Rezo sin fe para que, al menos, estas palabras indiquen a los que vengan detrás que el infierno no siempre arde en la superficie, a veces se enfría en la sal y aguarda con los ojos encendidos. Porque en la Laguna Madre, el diablo se rebautizó con rango y número de matrícula, y los vivos aún le responden firmes, sin saber a quién están sirviendo. Huesos marcados. Las primeras semanas de abril de 2019 fueron un desfile de penurias en la Sierra Mazateca. La humedad enmohecía la pólvora y cada amanecer empapaba los uniformes hasta hacerlos pesar el doble. Yo,
sargento segundo Alejandro Vargas, comandaba una patrulla de 9 hombres asignados a rastrear cultivos ilícitos entre barrancas interminables. Aquel miércoles, el último astro que vimos antes de internarnos fue la luna, un atisbo lechoso que se deslizó detrás de la neblina como si temiera observar lo que estaba por ocurrir. Avanzamos por un camino de herradura devorado por la selva. Al cabo de 2 horas, la brújula dejó de apuntar al norte, giraba, temblaba, parecía viva. Ordené alto y contemplé cómo el bosque entero se quedaba inmóvil. Ni grillos, ni pájaros, ni viento. Solo un zumbido grave, subterráneo, que nos hacía crujir los dientes. 30 metros a la derecha descubrimos una garganta abierta en la roca, una boca negra torcida hacia abajo como nido de víboras. El hedor que salía era denso, terroso, acompañado por un gusto metálico que se pegaba a los labios. Penetramos en fila, armas cargadas, linternas presas a los cañones. El túnel descendía en espiral, las paredes resumaban agua rojiza y, cada pocos pasos, aparecían veladoras negras aún encendidas, la cera chorreada como sangre coagulada. Al fondo de la cavidad se levantaba un tótem de huesos humanos y animales amalgamados por cordeles de istle. En la pieza central colgaban placas oxidadas, no eran dog tags estándar, sobre cada una estaba grabado, con golpes irregulares, el apellido de cada hombre de mi pelotón. Incluso el mío. Sentí que el corazón se volvía un tambor de guerra. En la base del tótem reposaban cuerpos de cabritos despellejados, todavía tibios, y la tierra que los rodeaba estaba removida como si alguien acabara de excavar con las manos. Levanté la mirada y la vela más alta se apagó por sí sola, dejando atrás un hilo de humo verde que se pegó a mi casco. No di la orden, aún así, mis soldados rociaron el altar con combustible y lanzaron un cerillo. El hueserío estalló en crujidos, semejantes a uñas rascando pizarras viejas, y el humo cambió a un negro aceitoso que se movía contra la corriente de aire. El pánico no entró por los ojos, sino por los oídos. Tras el chasquido de los huesos oímos 3 voces ahogadas, como si alguien pronunciara nuestros nombres a través de agua espesa. Giré para ubicar a los muchachos. Solo quedábamos 5. Los otros 3, segundos antes a mi espalda, se habían esfumado sin dejar casco, casquillo ni huella. Retrocedimos a toda prisa. El túnel parecía alargarse, cada paso que dábamos nos dejaba más lejos de la boca. Cuando por fin salimos, el cielo había virado a un gris enfermo y comenzó a llover tierra fina, no ceniza ni polvo, sino tierra húmeda recién removida que se nos pegaba a la piel. Esa noche acampamos junto a un arroyo reseco. El soldado Medina, callado, acostumbrado al terror silencioso de las emboscadas, empezó a cavar con las manos cerca de la fogata. No respondía. Sus uñas se quebraron, los nudillos sangraron, pero siguió excavando como un perro poseído hasta que la tierra se tragó su cabeza y cuello. Cuando lo jalamos, el pecho no se movía. Un olor fétido, rancio, brotó de su boca abierta, era la misma pestilencia del túnel, tierra revuelta y carne mohosa. Reporté el suceso como muerte accidental por colapso de barranca. Nadie quiso discutir. Durante meses, la necedad burocrática sepultó la verdad junto a Medina. A los 3 desaparecidos se les declaró desertores. Nos rotaron de zona. Intenté convencerme de que el bosque nos había engañado, de que la cordura se fractura fácilmente bajo presión. Pero por las noches despertaba empapado en sudor, con arañazos frescos en los hombros y el mismo hedor a tierra húmeda colándose bajo la puerta. 4 años después, en julio de 2023, me asignaron a una operación en la Sierra Chiapaneca, 1000 kilómetros al sureste. El primer día me recibió una luz de hormigas aladas, presagio que los viejos consideran advertencia de tumba abierta. El segundo día localizamos una cueva señalada por lugareños como refugio de traficantes. Entré al frente, guiado por un presentimiento que apretaba más que el chaleco. El pasadizo se curvaba de manera familiar y, al fondo, me aguardaba un tótem idéntico al primero,
pero ahora las placas mostraban únicamente un nombre, Vargas. Todo mi cuerpo se enfrió. Sentí granos de arena deslizándose bajo el uniforme, como si algo cavara dentro de mí. Retrocedí sin disparar. El eco de mis botas sonaba con un ritmo que no coincidía con mis pasos, 2 golpes propios, un tercero ajeno, hueco, clavándose detrás. En el exterior fingí calma, mis hombres no podían oler la tierra putrefacta que se adhería a mi aliento. No volví a dormir. Cada madrugada, a la misma hora, despertaba con las uñas marcando surcos en el metal de mi catre y un montón de tierra oscura sobre el piso, como si hubiese escarbado desde adentro de un ataúd invisible. Mandé a lavar mis sábanas 3 veces sin éxito. El olor persistía, una mezcla de lluvia rancia y cadáver sin formaldehído. Empecé a ver figuras en el rabillo del ojo, siluetas con uniformes rasgados, rostros borrados, tendones colgando como mechas. La noche del 18 de agosto, mientras montaba guardia, el generador se apagó. Brutal oscuridad. Ni un brillo, ni un motor remoto, nada, solo el pulso retumbando en mis oídos. Tanteé mi lámpara, al encenderla, un haz amarillo iluminó la tierra frente a mí, removida, recién abierta. En el centro reposaba una pala militar manchada de óxido. El mango estaba grabado con mi fecha de nacimiento y, debajo, la de ese mismo día. Un epitafio prematuro. El hedor creció hasta hacerse sólido, me cubrí la boca, pero ya estaba dentro. Un ruido de uñas rasgando madera subió del hoyo. No era mi imaginación, el suelo temblaba, se agrietaba, algo forzaba su salida. Di un paso atrás, la linterna tembló y la luz barrió el campamento vacío. Todos dormían. Nadie escuchaba. Una mano, huesuda, atravesó la tierra como brote marchito, los dedos terminaban en casquillos retorcidos. Otra mano emergió. Luego un casco abollado con la placa de Medina soldada al frente. No disparé, el seguro seguía puesto, y mi dedo índice era incapaz de moverse. Durante 10 interminables segundos la figura reptó hasta quedar erguida, esqueleto forrado de uniforme en jirones, costillas expuestas palpitando como branquias. Su cráneo se inclinó, y al reconocer sus cuencas vacías sentí quebrarse algo dentro de mí. Al abrir la boca, exhaló un silbido que no era aire, era desmoronamiento, piedra cayendo en abismo. El olor a tierra fresca se multiplicó. Comencé a caminar hacia atrás, sin parpadear. Cada paso que daba era devuelto con un avance suyo. No corría, simplemente aparecía un palmo más cerca, como si el espacio se plegara obedeciendo su voluntad. En un parpadeo estaba frente a mí, tan próximo que pude ver gusanos cenicientos deslizándose entre sus dientes. Extendió una mano y deslizó la uña contra mi mejilla, un arañazo superficial que ardió como brasa. Después señaló el suelo. Comprendí que aquella fosa era para mí, que ese ser exigía mi lugar entre los demás nombres tallados. No recuerdo haber gritado. Sí recuerdo el silencio posterior, cuando el generador volvió a rugir, la luz del campamento se encendió y aquella cosa había desaparecido. Solo quedó la pala, incrustada en la tierra negra. Nadie creyó mi informe. Días más tarde, la fosa había vuelto a sellarse, como si nunca se hubiera abierto. Transcribo esto desde un cuartucho improvisado en la base. El olor me acompaña, se desliza por el ventilador, penetra en cada poro. Las paredes exhiben arañazos que no recuerdo haber trazado y, bajo mis botas, una capa de tierra se renueva a cada hora, como respiración enterrada. No me atrevo a limpiar. Sé que al removerla encontraré algo, una placa, un hueso, firmado con mi destino. Cuando termine estas palabras, saldré con la pala y cavaré donde el hedor sea más intenso. No por valentía, sino porque llevo 4 noches sintiendo dedos húmedos presionando desde mi cuello hasta mi columna, guiándome. Cada arañazo nuevo es un recordatorio, estoy marcado. Quizá,
cuando llegue el amanecer, mis compañeros encuentren el hoyo fresco y la pala sobre la tierra removida. Tal vez encuentren mi uniforme vacío, mis botas plantadas en la orilla. O quizás no hallen nada. Lo único cierto es el zumbido subterráneo que surgió el día que quemamos aquellos huesos. Nunca se fue. Solo esperaba a que volviera a oír mi nombre en el eco de esa cueva maldita. Ahora, mientras escribo mi apellido una última vez sobre la cubierta del cuaderno, comprendo que jamás escapé del túnel, el túnel viajó conmigo. Su boca se abre cada vez que cierro los ojos. Y al cerrarlos, escucho un cerillo encendiéndose detrás de mí. Susurros en la trinchera. No debería recordar cada detalle, pero el silbido de la bala que nunca escuché y la arena roja que me cubrió la cara siguen ahí, intactos, filtrándose en mis noches como agua entre costuras. Era marzo de 1994 y yo, cabo segundo de Infantería de Marina, patrullaba el flanco norte de la Sierra de los Humeros, en Chiapas. Nos habían desplegado para contener a una célula disidente que merodeaba los pueblos cafetaleros. Las colinas parecían inocentes. Aún así, desde mi primera guardia empecé a notar algo que no encajaba, un murmullo infantil, casi un coro, flotando entre los helechos cuando la bruma descendía. Se colaba bajo el casco y me ponía la piel de gallina. Imaginé que era el eco de algún radio lejano, un pasatiempo para espantar el miedo, pero la frecuencia no estaba asignada. En la tercera madrugada, apostado detrás de un tronco hueco, distinguí palabras sueltas. Aquí, ven acá, corre. No había niños en 20 kilómetros, la aldea más próxima llevaba meses abandonada. Podía oír la respiración húmeda de mis compañeros más allá del follaje, pero el susurro me llegaba por la izquierda, a la altura de mi oído, como si alguien muy pequeño me jalara de la hombrera. Traté de ignorarlo. El barro olía a hierro fresco y mi pulso marcaba el compás de la noche. El cuarto amanecer fue una carnicería. Avanzábamos en columna por un arroyo seco cuando el murmullo cambió de tono, más urgente, casi sobre mi cuello. Agáchate. Solo eso. Instintivamente me tiré al suelo. Un segundo después, una granada de 40 milímetros cayó justo donde había estado. La detonación arrancó raíces y me lanzó contra la ladera. Sentí una puñalada líquida en la pierna derecha, la tibia se partió como caña verde, la carne chisporroteó y el aire se llenó de tierra y esquirlas. No escuché gritos humanos, solo otro susurro, ahora compasivo, aguanta. La metralla se llevó mi pantorrilla y, más tarde, el quirófano militar remató la amputación por encima de la rodilla. Sobreviví porque algo, o alguien, me avisó. La versión oficial habló de reflejos y suerte, mis camaradas juraron que reaccioné antes de ver el humo. Yo mentí en mi parte médico, dije que presentí una sombra. Jamás mencioné el coro de voces. Me licencié con honores y una prótesis de titanio que cruje cuando cambia el clima. 16 años después, en 2010, una ONG de antropología forense solicitó apoyo de seguridad para exhumar fosas en San Julián de la Cuenca, el mismo valle donde casi dejo la vida. Acepté el contrato, necesitaba dinero y, quizá, cerrar aquello que me seguía en sueños. El pueblo era un esqueleto de tejas rotas. Los cafetales se habían convertido en matorrales y la escuela primaria, epicentro del operativo, estaba encintada con plástico amarillo. La primera zanja reveló huesos infantiles en fila, como semillas blancas en surcos negros. Algunos cráneos exhibían orificios de bala de bajo calibre, otros, fracturas lineales. Sortear la náusea resultó más difícil que los disparos de antaño. Mientras los peritos clasificaban ropa podrida, sentí el antiguo murmullo reptar entre los árboles. No huí. Tampoco recé. Solo apunté la linterna hacia el borde de la maleza y aguardé.
Un remolino de hojas pareció abrir paso a figuras menudas, invisibles, que se acomodaban a mi alrededor como escoltas. El aire adquirió olor a cacao rancio y tierra mojada. Aquella noche me alojé en el antiguo dispensario, ahora cuartel improvisado. El generador falló cerca de las 2. Entre la penumbra escuché el chasquido de mi propia pierna mecánica ajustándose. Después, un aliento helado me rozó la mejilla y el coro volvió, más claro, falta uno. Las palabras, aunque infantiles, llevaban un mandato adulto, incontestable. Tomé el fusil de servicio, salí a la calle y seguí las voces hasta la cancha de basquetbol cubierta de maleza. El suelo, bajo la luna, parecía latir. Me guiaron hasta un pozo clausurado con tablas cruzadas. Aquí. La palabra retumbó dentro de mi cráneo como una orden de alto mando. Me arrodillé, introduje la mano entre las rendijas y sentí el vacío húmedo. El olor a descomposición era reciente. Llamé por radio, los forenses llegaron al amanecer y extrajeron los restos de 2 pequeños abreviados por el tiempo. Cada vez que una bolsa negra emergía, el murmullo se atenazaba en un «gracias» coral que me erizaba el cuero cabelludo. Pensé que el hallazgo traería paz, pero los susurros persistieron. Al segundo día, mientras patrullaba el interior de la escuela, la linterna barrió un pizarrón todavía cubierto de polvo calcáreo. Entre fórmulas y abecedarios aparecieron figuras recién trazadas, siluetas de niños alineados ante hombres con fusiles alzados. Ninguna tiza, ningún clavo estaba cerca. Un golpeteo hueco resonó en el techo de lámina. Levanté el cañón. Nada. Sin embargo, oí pasos ligerísimos sobre mi cabeza y luego aquel coro, míranos bien. Una gota fría bajó por mi columna. Esa tarde el equipo descubrió la fosa principal detrás de la escuela. 56 osarios, la mayoría de infantes. Las placas dentales confirmaron desapariciones reportadas a mediados de 1993, justo antes de nuestra operación militar. No fue un enfrentamiento, fue una ejecución para sembrar terror. El mundo exterior encajó las piezas con estadísticas. Yo encajé las mías con pesadillas. Los guerrilleros habían usado a los niños como escudos y, cuando los padres huyeron, los enterraron allí mismo. El viento transportaba el olor de los guayabos, pero yo respiraba pólvora vieja y sangre coagulada. Al anochecer, mientras limpiaba mi fusil, el coro cambió de registro, un canto casi de cuna. Vete. 3 sílabas que no admitían réplica. El frío me atravesó la mandíbula metálica de la prótesis y comprendí que mi papel había terminado. El pueblo tendría justicia jurídica, los muertos, sepultura digna. Yo, en cambio, debía marcharme. Preparé mi mochila, pero hubo un último favor, cuéntalo. La orden era clara, y por primera vez me atrevía a obedecer sin armas. Abandoné San Julián al alba. Al cruzar el puente colgante miré hacia el valle. El rocío matutino se alzaba como incienso. Entre la neblina me pareció distinguir pequeñas siluetas saludando. No sentí consuelo, solo un respeto angustioso, como si hubiera recibido un secreto demasiado grande para mi frágil carne. Desde entonces, cada crujido de mi pierna metálica repite el compás de aquel coro. No necesito dormir para escucharlo, basta un paso, un simple gesto de equilibrio, y las voces de los muertos vuelven a recordarme que sigo vivo solo porque quisieron salvarme. Cuento esto ahora, en la penumbra de un cuarto silencioso, porque la promesa pesa más que la pierna ausente. Relatar es obedecer. Cada punto de este testimonio intenta darles forma y destino. Si alguna vez viajas por la Sierra de los Humeros y sientes un murmullo leve junto a tu oído, no temas, inclínate, respira hondo y escucha. Tal vez una bala pase rugiendo sobre tu cabeza y te des cuenta, demasiado tarde, de que no estabas solo. Yo ya lo sé. Ellos siguen ahí, velando desde una trinchera que no aparece en los mapas, esperando que alguien más escriba lo que les negaron en vida, un lugar en la memoria.
Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.